Muy buenos días, comunidad Incudeso. Les saluda Omar Espinosa de Libreta Negra MX y una vez más nos encontramos aquí en la dosis diaria para darles una pequeña dosis cultural semanal. En esta ocasión me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a una pregunta que nos hizo César Uribe la semana pasada de un tema que es cuando menos controversial, pero bastante delicado y debemos de reflexionarlo a fondo. Así que vamos allá. Se trata de la apropiación cultural. ¿Qué es y por qué es tan controversial? Pues se trata de un problema bastante complejo. Hay un trasfondo histórico que hay que comprender con detalles para no simplificar este tema. Por otro lado, hay muchas posturas en un gran debate respecto a qué es realmente, cómo funciona y cuál es el impacto en las diferentes comunidades y sociedades y culturas a las que está inmerso. Entonces vayamos paso por paso. Entendemos apropiación cultural por la copia, o como su nombre lo dice, la apropiación de cánones estéticos o tradicionales, algunos conocimientos también, de una cultura sobre otra, de un grupo social sobre otro. Normalmente, la cultura a la que se le retoman los elementos es una cultura o un grupo social históricamente sometido, invisibilizado, con diferentes problemas de racialización. Entonces, de fondo, vamos a ver que hay varias conductas colonialistas, hay problemas de extractivismo y evidentemente todo está inmerso en una dinámica comercial actual de alta competencia. Entonces vayamos viendo que no solamente se trata de tomar un elemento cultural, sino realmente el significado que tiene cada uno de estos elementos que se van retomando y en dónde se están posicionando. Ese es el detalle más importante de todos. Lo que nos lleva a observar que se trata de un fenómeno de exotización, puesto que las apropiaciones culturales normalmente son a medias. No conlleva, por ejemplo, los símbolos o significados de una tradición o de un conocimiento especializado desarrollado por una comunidad originaria. Normalmente estamos hablando de la toma de ciertos elementos con el objetivo de explotarlos al máximo en otro medio. Y esto normalmente implica un plagio, debido a que pues muchas de estas costumbres son en realidad parte de la identidad de un pueblo y tiene una estructura cultural o sociocultural de fondo que hay que tomar en cuenta. Recordemos nuevamente, se trata de una relación asimétrica de quien está tomando los elementos y de quien los está produciendo. Normalmente el objetivo que se está buscando es una retribución económica, es decir, extraer un elemento cultural y meterlo en una dinámica moderna, capitalista y de explotación, sacándole el mayor provecho justamente pues por convertirlo en una tendencia o combinarlo de alguna manera con otros elementos. Sin embargo, no hay un elemento directo que nos haga significar que esta manifestación cultural sea tomado de otro círculo social o de otra comunidad. Entonces ahí hay un problema que nos habla justamente de la propiedad intelectual. Pues en este caso de una manifestación cultural, estaríamos hablando de una propiedad intelectual colectiva, dado que no se puede identificar a un solo individuo o a una sola persona que está generando estos elementos. Hay varios ejemplos respecto a este fenómeno. Podríamos hablar, por ejemplo, de los tejidos tradicionales que han sido apropiados indebidamente por grandes marcas del mundo de la moda, o ciertos rasgos musicales que se incrustan en la gran industria moderna que llega a todos nuestros dispositivos móviles.
Algunos casos han sido llevados directamente al nivel jurídico, como una denuncia de plagio. Otros casos solo han sido objetos de crítica en la opinión pública o en redes sociales. De lo que estamos seguros es que en los últimos años han nacido varias legislaciones para proteger estas manifestaciones culturales, particularmente de los pueblos originarios. Por ejemplo, en México ha surgido justamente una nueva legislación cultural que incluye la propiedad intelectual colectiva de diferentes manifestaciones culturales, que busca mediar pues estas relaciones e interacciones para que no se abuse de esta apropiación indebida, donde se tendría que dar un reconocimiento y una retribución incluso económica a estas creaciones que normalmente no son objetos de simplemente comercialización, sino son símbolos que conforman un corpus de identidad dentro de una comunidad. Y eso es muy importante porque cuando se insertan estos elementos en una dinámica diferente, pues normalmente una élite intenta sacar provecho, ya sea desde la línea artística, académica o económica. Y eso es a lo que conocemos como extractivismo, la explotación sin retribución y sin un cuidado o respeto a los elementos. Pueden ser desde recursos naturales o la propia apropiación cultural que estamos viendo, que muchas veces se suele justificar como una inspiración o un homenaje a estas culturas. Y no dudaríamos que fueran de esa manera. Sin embargo, cuando una marca retoma y explota un elemento de tejido tradicional, por ejemplo, y lo pone o lo imprime en una playera que vende en una tasa altísima de costo y no está ni siquiera reconociendo de dónde proviene ese elemento, y evidentemente no hay una retribución económica, pues entonces ahí tenemos algo problemático y, de nuevo, controversial, cuando menos, éticamente cuestionable. No podemos negar que hay un sometimiento histórico a los diferentes pueblos originarios o a diferentes círculos sociales o comunidades. Hay que tomar en cuenta para entender esto de la apropiación cultural. Pero tampoco vamos a negar una serie de interacciones culturales que existen en el mundo, porque efectivamente muchos de los productos y de las manifestaciones culturales actuales pues provienen también de esta interacción, de esta combinación de diferentes sociedades en momentos históricos. Sin embargo, ahí tenemos que delimitar justamente a qué se trata una interculturalidad, una transculturación o incluso un fenómeno de aculturación, que es pues aplanar y simplificar los elementos culturales. Hay que tener mucho cuidado. Tendríamos que preguntarnos entonces a quién se beneficia cuando se toman unos elementos y se ponen en otro contexto con otro tipo de resignificación. Ahí es donde tenemos que poner el debate y el ojo, pues con mucho cuidado. Efectivamente, la apropiación cultural es un fenómeno que tiene una dimensión histórica y profundidad sociocultural bastante profunda, y debemos de entender que no solamente es un punto de radicalización, no irnos al extremo de entender todo como una crítica al sistema, pero también habría que ver que tampoco se puede delimitar todo como únicamente cultural o como culturalmente significativo en una sola vía. También hay diferentes procesos culturales y debemos de entender estos procesos como son y tener en cuenta que evidentemente hemos dejado rezagados a muchos elementos en ese sentido. Entonces, pues esta es una pregunta que nos hizo César Uribe, y pues como pueden ver es un problema bastante complejo, pero seguiremos aquí en la dosis diaria intentando reflexionar estas situaciones que muchas veces escuchamos en las redes sociales y no sabemos particularmente bien de dónde partir.
Pongan mucha atención porque próximamente en Libreta Negra MX estaremos preparando varios materiales respecto a diferentes posturas teóricas antropológicas y evidentemente su impacto en la historia universal y particularmente en la historia de México. Entonces ahí les dejamos un poquito de este antecedente como primicia y pues no olvidemos escucharnos la próxima semana en la dosis diaria aquí en Incudeso Radio. Sigan a Libreta Negra MX en sus redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter, Facebook, YouTube, Spotify e Himalaya y pues que estén muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.